Para esto hay que recordar el ciclo cardíaco, porque la apertura y el cierre de las válvulas, tanto de las semilunares como de las aves B, nos van a dar los respectivos tonos cardíacos, ¿ya? Vemos aquí el primer tono cardíaco, que está representado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este tono, a la auscultación, se puede percibir como un loop. Aquí hay que recordar entonces que las válvulas a veces cierran en el periodo de la contracción isovolumétrica, es decir, en aquel periodo donde el ventrículo está llenado totalmente con sus 120 ml y viene una onda de despolarización y el ventrículo aumenta su gradiente de presión para poder abrir la válvula siguiente, ¿verdad? De este modo, esta válvula se tiene que cerrar para poder ganar dentro de ella la presión, porque si permanece abierto, la sangre escapa, es decir, regresa hacia la aurícula en este caso, y el gradiente de presión nunca va a poder subir. Entonces, permite, por tanto, que se cierre para poder generar un gradiente de presión desde 80 hasta 120 milímetros de mercurio, a partir de la cual se va a producir la eyección, es decir, la salida de los 70 ml en el periodo de la eyección. Entonces, ese cierre de esta válvula, chocado contra las paredes de estos 120 ml, va a representar el primer tono cardíaco y se va a percibir como el loop. Segundo tono cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares. Aquí básicamente ya corresponde a la fase posterior a la eyección. Una vez eyectado, es decir, sacado esos 70 ml, básicamente estas válvulas se tienen que empezar a cerrar. Uno, para evitar el regreso de esa misma sangre hacia el ventrículo en este caso, y segundo, para que siga su recorrido con los 120 milímetros de mercurio y se distribuya por la circulación sistémica, ¿verdad? Entonces, en este caso, pertenece o corresponde a la fase de la eyección y la relajación isovolumétrica, porque a medida que estas se están cesando, es decir, la válvula se cierra, el ventrículo izquierdo otra vez se está relajando para que se vuelva a llenar. Entonces, por tanto, corresponde este tono al segundo y se escucha como loop. Entonces, continuamente yo voy a poder escuchar loop, 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 continuamente. Es decir, en aquel sístole, cuando hay una contracción ventricular y la salida después de la contracción, una vez generado los 120 milímetros de mercurio para poder expulsar esa sangre en el periodo de la eyección, ¿ya? Ahora, vamos a estudiar cómo se producen esos tonos, el primero y el segundo. Entonces, partamos pues desde la primera contracción ventricular. Imagínense que un ventrículo ya está cargado con sus 120 ml. Viene una onda de despolarización, es decir, la despolarización ventricular, el complejo QRS, y genera una contracción en el ventrículo. Esto va a permitir que haya una vibración del total de la sangre de sus 120 ml. Entonces, cuando viene, esta es como una onda eléctrica que va a chocar, entonces la sangre contenida en el ventrículo va a intentar regresar por cualquiera de las aberturas. Entonces, como primer paso va a ir con un flujo hacia atrás, retrógrado, es decir, intentando regresar hacia las aurículas. Sin embargo, esta misma gradiente de presión y esta misma contracción va a permitir que se cierre, que sus válvulas se tensen y por tanto se cierre la válvula B. Entonces, básicamente la sangre está intentando regresar y se topa con que se cierra y se choca contra sus paredes, pues. Entonces no tiene otro, regresa ahí y otra vez rebota, es como un ping-pong que va a regresar y luego rebota, y como está todo cerrado, pues va a chocar contra las paredes de los ventrículos. Entonces, básicamente choca, contrae contra las paredes de los ventrículos. Pues esta sangre, por tanto, está ganando la presión dentro de ella, aumentando la presión intraventricular, y todo ese proceso se escucha como loop, el primer tono cardíaco. Segundo tono cardíaco. Si esta generaba la presión dentro de ventrículos, pues aquí es el arteria, es decir, en el tronco o en el callado aórtico. Aquí, una vez producido la eyección de los 70 ml, también lo mismo sucede, es decir, se empieza a cerrar las válvulas semilunares por el gradiente de presión. ¿Por qué? Porque esta válvula, es decir, esos 70 ml van a intentar regresar, porque recuerden que es una curvatura el callado aórtico y por tanto, una vez chocado, intenta regresar otra vez hacia el ventrículo. Pero esta presión permite que sus válvulas se cierren, se protruyan y por tanto la sangre otra vez rebota, pero en este caso ya no contra los ventrículos, sino contra las paredes de la arteria, del tronco aórtico. Entonces, de este modo, se escucha o se percibe el segundo tono cardíaco. Entonces, ahí tenemos primer y segundo tono cardíaco, ¿ya? Vámonos. Ahora, si han entendido esto, pues esto es un proceso de sístole, ¿verdad? En el proceso de la sístole
entendido. Primer tono, duración 0,14 segundos. Segundo tono, 0,11 segundos aproximadamente. Ahora, vámonos con el tercer y cuarto. Si los primeros eran la sístole, pues estos van a representar primero a la diástole, ¿ya? Entonces, el tercer tono cardíaco va a ser justamente el tercio medio de la diástole. Y para esto, otra vez entendido, tiene que haber relajación, llenado ventricular. Esa es la diástole. Por tanto, hay que recordar el proceso del paso de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Recordemos que se dan por dos maneras, ¿verdad? Un 80% de manera pasiva y un 20% de manera activa. Esos 70 ml, porque recordemos que hay 50 ml sobrantes, que el volumen T es histórico, y con eso se completa otra vez el volumen T diastólico con sus 120 ml. Entonces, este paso pasivo del 80% de estos 70 ml de aurículas hacia los ventrículos representará el tercer tono cardíaco, la sangre que entra desde las aurículas hacia los ventrículos. Y como es un fenómeno pasivo, es decir, no hay una contracción, por ende no se va a escuchar, porque no hay gradiente de presión, no, simplemente la válvula se abre, porque recordemos, por un gradiente de presión generado por la misma en volumen de la sangre, pero nunca ha habido una contracción, no hay contracción. Por eso es que el tercer tono cardíaco no se va a escuchar. Cuarto tono cardíaco, este sí va a representar una pequeña contracción, es decir, la sístole auricular, contracción auricular. Ahora pues es obvio que va a representar a ese 20%, el 20% de esa sangre, recordemos, tiene una contracción, una pequeña contracción, ¿verdad? Por tanto, esa pequeña contracción va a representar el cuarto tono cardíaco o la sístole auricular, con la cual se llena completamente el ventrículo con sus 120 ml. ¿Por qué dice casi nunca se oye? No decimos porque básicamente los cardiólogos lo pueden escuchar y mejor incluso con un ecocardiograma. Pero pues fácil de entender porque recordemos que el gradiente de presión con la contracción auricular es nada más de 4 a 6 en el lado derecho y en el lado izquierdo de 7 a 8. Es muy pequeño, comparen esa presión con los 120 milímetros de mercurio que se da en el ventrículo izquierdo. Por eso se puede escuchar el ventrículo izquierdo. Lo mismo en los pasos del ventrículo hacia los troncos. Pero este cuarto tono no es, casi es minúsculo, una décima parte de lo que son los 120 ml, de 120 milímetros hasta 8 milímetros de mercurio máximo en el lado izquierdo. Por tanto, casi nunca se va a percibir. Se puede percibir, sí, con un ecocardiograma, aquel estudio que va a permitir básicamente el volumen o la entrada de la sangre total, ¿ya? Entonces, el cuarto tono representará la sístole auricular. Y pues ahí yo tengo los 4 tonos cardíacos. Y por tanto, una vez que yo ya sé en el ciclo cardíaco representado todo esto, pues básicamente las patologías yo me voy a poder básicamente guiar cuando va a haber un proceso patológico en estos tonos cardíacos. Ahora, ¿dónde yo voy a ir a auscultar? Aquí tengo foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio y foco mitral, ¿ya? Cuando nosotros realizamos una semiología cardíaca en pacientes cardiópatas, vamos a realizar una inspección, palpación y percutimos y luego auscultamos. Y auscultamos en estos focos. ¿Qué cosa tengo que escuchar? Justamente los tonos cardíacos. Tengo que reconocer la duración, tengo que reconocer la intensidad, tengo que reconocer, en este caso, el intervalo que tiene entre cada sístole, la regularidad, y de este modo determino si hay un soplo o no, es decir, un tono anómalo. Aquí falta uno, es el aórtico accesorio. ¿Ya? Ese es básicamente para complementar, pero estos 4 tienen que saberlas sí o sí. Primer foco aórtico ubicado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. Ahí se escucha. Agarran su estetoscopio, ponen ahí y escuchan. Segundo tono cardíaco, línea paraesternal, también en este caso segundo espacio intercostal, pero en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. No me pierdo de la línea paraesternal. Línea paraesternal, quinto espacio intercostal, ¿ya? Quinto espacio intercostal, línea paraesternal, pero del lado izquierdo, el foco tricuspidio. Y por último, línea medio clavicular, tomando referencia a las clavículas, la mitad pasa una línea perpendicular y también en el mismo espacio, justo por debajo de la tetilla, estará el foco mitral, ¿ya? Ahora pues aquí tengo foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio y foco mitral. Estos representan, por tanto, las válvulas semilunares, esto las válvulas AB. Por tanto, con estas partes superiores, ¿qué tono voy a escuchar? Segundo tono. El segundo tono. Esta de aquí, el primer tono.
¿verdad? Entonces, cuando yo vaya y querer evaluar esos tonos, me voy a estos focos para poder determinar algún soplo patológico.